quiero pedirles por favor que inclinen su rostro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestra vida y pueda motivarnos a que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Padre, esta mañana una vez más, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para poner en tus manos el mensaje de tu palabra que queremos compartir en esta mañana, para que sea, Señor, cada uno de mis hermanos sea muy pronto para escuchar la palabra, y que en algún momento, Señor, podamos ver cómo el Espíritu Santo se mueve con todo poder y con toda autoridad. Bendice al que va a estar viendo a través de las redes sociales y también a los que están presentes, para que seamos ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, esta mañana quisiera compartir un mensaje muy práctico para la iglesia, porque todos sabemos, hermanos, que estamos en tiempos que son bien cruciales para la humanidad. Todos los días nos despertamos y al ver las noticias nos damos cuenta, hermanos, que estamos viviendo tiempos que no son como antes. Gracias a Dios por mi hermana que está cumpliendo 80 años, pero hace unos 40 o 50 años atrás, creo que ella no miraba lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces estamos pasando por tiempos, hermanos, donde la maldad se ha incrementado, donde las personas están, hermanos, buscando soluciones para sus vidas sin antes buscar a Jesús como su Señor y Salvador. Hemos visto la guerra que se suscitó entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, y se encendieron las alarmas en algún momento de muchos cristianos, hermanos, que andaba caminando mal con el Señor, y dijo: es el tiempo para ponerme a cuentas con Dios. Lamentablemente a veces nosotros creemos que sí, todas estas cosas son importantes y están escritas en la palabra del Señor, pero no quiere decir, hermanos, que por eso el acontecimiento tiene que darse específicamente. El Señor Jesús dijo que vendrían muchas señales antes del fin, pero que todavía no era el fin. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, que tenemos una gran necesidad de hacer la obra que Dios nos ha encomendado como templo cristiano. Y yo creo que usted y yo sabemos esta mañana que el único motivo y la única razón por la cual Dios estableció esta iglesia llamado Templo Cristiano en la colonia San Benito es para poder traer una persona a los pies de Jesús. Si está conmigo, diga un fuerte amén. Porque la razón de una empresa, la razón, hermanos, de una farmacia es vender medicina. La razón de una escuela es enseñar. La razón de un hospital es atender enfermos. La razón de la iglesia, hermanos, es que nosotros hagamos discípulos. Dígale al que tiene a la par, por favor: hagamos discípulos. Porque no hay otra razón, hermanos, para la iglesia del Señor. La iglesia no fue establecida, hermanos, para formar un club de amistad solamente, aunque es parte de. La iglesia, hermanos, fue establecida con el propósito de, hermanos, expandir el evangelio y poder hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que usted, que tiene años de estar en el evangelio, usted me dirá: hermano, yo ya estoy consciente, ya sé que esa es la responsabilidad de la iglesia, es hacer discípulos, es traer personas a la casa de Dios. Muchas veces nos hemos preguntado por qué las iglesias no crecen. Muchas veces nos hemos preguntado por qué la iglesia del Señor no avanza, y sabe que la respuesta la tenemos nosotros mismos, porque nosotros no queremos hacer discípulos, porque estamos enfocados, hermanos, en nuestras tareas, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos y nuestros deseos, pero no nos hemos volteado una vez más a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga para que la obra de Dios verdaderamente pueda avanzar? Y es ahí, hermano, donde Jesús da una declaración a sus discípulos, que esta declaración se conoce como, hermanos, la gran comisión. Creo que muchos de ustedes y yo la hemos escuchado, pero yo quiero que vayamos a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 28. Solamente voy a leer el versículo 19 y 20. Y quiero, hermanos, que a través de esta lectura hagamos conciencia en este domingo 5 de noviembre de 2023. Hagamos conciencia que hay una razón
del por qué Dios estableció su iglesia, y es para ser discípulos. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oigan esto, hay un énfasis ahí: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Jesús, hermanos, sabía que la responsabilidad de la iglesia realmente no era establecer grupos solamente de reunión, no era solamente hacer algún tipo de actividad como otras instituciones la pueden hacer. La razón principal por la que Jesús vino a morir por nosotros, hermano, la razón principal por la que Jesús vino a establecer la iglesia en la tierra era para que nosotros hiciéramos discípulos. Por eso le he llamado yo a este mensaje: haciendo discípulos fuera de las cuatro paredes. Haciendo discípulos fuera de las cuatro paredes. Mire, este fue un dicho muy popular que tuvimos hace un par de años atrás, se recuerdan, ¿verdad? La gente hablaba acerca de que para lograr algo en una iglesia había que salir de las cuatro paredes. Esa era la forma que se decía en las iglesias. Porque los hermanos llegaban a la iglesia y veían, hermanos, la congregación que no crecía, que no tenía ningún tipo de avance. Entonces, en algún momento la gente decía: para lograr hacer que la gente venga a la iglesia, necesitamos salir de las cuatro paredes de los templos, porque los templos generalmente eso tenían cuatro paredes: la pared del frente, las paredes laterales y la pared de atrás. Entonces, nadie iba a ver personas entrando a la iglesia por sí solas si no había alguien que tomara la decisión de salir de las cuatro paredes e ir a la calle y empezar a invitar a la gente para venir a la iglesia. De ahí nació este dicho popular: hay que salir de las cuatro paredes. Pero a lo largo, hermanos, de la lectura que yo hacía de la Gran Comisión, me daba cuenta que Jesús enfatizaba algunos aspectos muy importantes de los cuales nosotros tenemos que considerar en estos tiempos. Porque vuelvo y repito, hermanos, como lo decía al principio, estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. La gente se está perdiendo, hermano. El hermano Boris predicaba el domingo pasado acerca de una persona que se suicidó iniciando octubre. Amaneció ahí por la Universidad Nacional colgado, hermano. Y el día de ayer, si no me equivoco, estaba leyendo también que en Metapán hubo un hombre que se colgó de un árbol y amaneció también muerto porque lo estaban acusando de que estaba violando a su niña desde los 5 años y la niña tenía 12 años. Y para no ser él juzgado, tomó la decisión de irse a un árbol, de ponerse una soga y amaneció muerto. ¿Qué está pasando, hermanos, en la tierra hoy en día? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que ya es tiempo que la iglesia despierte? ¿Nunca ha pensado usted, hermano, que ya es tiempo que la iglesia diga si la gente cuando está enferma va al hospital, si las personas que tienen su vehículo arruinado van al mecánico para que lo reparen? Algunos les cobran demasiado y aún así van, algunos no se los dan y aún así van. Pero no se ha puesto a pensar usted, hermanos, qué está pasando con esta tierra, con el mundo entero. Mientras, perdón que lo diga de esta forma, pero es así como Dios me lo ponía cuando yo leía este mensaje. Mientras nosotros, la iglesia del Señor, estamos más preocupados en ver qué es lo que no hemos logrado para el día de mañana, pensando en que mi familia necesita tener una amplitud económica, pensando en que yo quiero hacer un proyecto de vida, pensando en tantas cosas, hermano, pero en nuestros pensamientos no hay un espacio para pensar qué está pasando en el mundo, qué está pasando, por qué la gente no quiere nada de Dios, por qué las iglesias están más vacías, por qué, hermanos, por qué hay menos gente buscando a Dios y por qué hay más gente allá perdiéndose. Y la única razón que encontré fue cuando Jesús le dijo a los discípulos esta gran comisión: por tanto, id y hagan discípulos. Si nosotros no somos, hermanos, los que buscamos hacer discípulos, mire, estamos condenados a que en algún momento nuestras iglesias pueden quedar vacías.
Usted no puede esperar que, hermanos, una iglesia esté llena por el efecto de algo que suceda en el culto. Usted no puede esperar, hermanos, que por la belleza de una iglesia la gente va a ir a una iglesia para congregarse, porque es el caso donde estamos nosotros ahora. Esta iglesia es muy bonita, es muy cómoda. Estamos en un lugar, hermano, donde la gente puede acceder muy fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay gente viniendo y llenando todas las iglesias? Porque nosotros hemos olvidado un mandato que Dios nos ha dado, que es hacer discípulos. Y ese es el punto principal que Jesús estaba mencionando. Ese es el punto principal que estaba hablando el Señor a los discípulos, porque sabía que si los discípulos no salían, no tomaban una acción, entonces no se iba a expandir el reino. ¿Sabe? Jesús dio la responsabilidad a los discípulos para expandir el evangelio. Mi pregunta es, hermanos, ¿se expandió el evangelio desde el tiempo que Jesús ascendió a los cielos? Claro que sí. Somos millones de cristianos a nivel del mundo, hermanos, pero aún así en estos tiempos, después de la pandemia, el hacer discípulos, hermanos, se estancó por diferentes razones que la iglesia no ha querido considerar. Recuerdo un día que aquí en esta iglesia nuestro pastor predicó acerca de dos tipos de fuerzas que existen: la fuerza centrípeta y la centrífuga. Usted se recuerda, ¿verdad?, que se hablaban de dos tipos de fuerza. Las fuerzas centrípetas son las que atraen a los objetos hacia el centro y producen concentración. Eso se le llama hacia adentro. A ver, diga conmigo, hacia adentro. Algunos somos buenos en la fuerza en esta fuerza centrípeta porque todo lo hacemos hacia adentro, ¿va? Solo es comer y comer. Y somos buenos para traer comida para nosotros. Y la otra fuerza es la fuerza centrífuga. Son las que expulsan los objetos desde el centro hacia la periferia y producen fragmentación. Eso es hacia afuera. Diga conmigo, hacia afuera. Entonces, hermano, a mí se me ocurría tener una frase esta mañana y decir: si el templo cristiano quiere ver más personas en la casa de Dios, necesitamos, bueno, no voy a decir salir de las cuatro paredes, porque aquí no hay cuatro paredes, aquí hay muchas paredes. Entonces se me ocurrió decir: necesitamos, templo cristiano, salir de las muchas paredes de esta iglesia para poder hacer discípulos. A veces creemos nosotros, hermanos, que el hacer discípulos es responsabilidad de los líderes o los pastores, y decimos: el pastor es el encargado de poder hacer discípulos. Si la iglesia no crece es porque el pastor no está haciendo discípulos. Y déjeme decirle que en la función pastoral o en lo que el pastor hacía cuando estaba en el campo, hermanos, realmente el pastor, la única función del pastor era cuidar del rebaño y alimentarlo. Cuidar del rebaño y alimentarlo. No sé si está usted conmigo esta mañana, pero el pastor llegaba y llevaba a las ovejas a un lugar donde hubiese un buen pasto y las cuidaba de los depredadores, los cuidaba de las tormentas, de los peligros. Esa era la función pastoral. Pero las que se reproducían eran las ovejas, o han sido las ovejas, porque el pastor no podía reproducirse con las ovejas. Esa era la función. Por eso es que equivocadamente a veces decimos nosotros: es el pastor, es el líder el que debe de hacer. No, hermano, es usted y yo. Somos la iglesia de Cristo los que estamos sosteniendo la obra de Dios. Y si esto crece es porque hay un pueblo comprometido que dice: yo quiero hacer más discípulos para que la obra de Dios siga avanzando en El Salvador. Pero necesitamos entrar en esa fuerza, hermanos, que va primero hacia adentro. Como lo decía el pastor en una ocasión: ¿a dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus vecinos? ¿Dónde están sus compañeros? Hermano, si usted voltea a su lado, usted va a ver quizá una silla, y si usted voltea al otro lado, usted va a ver otra silla, o a lo mejor va a ver a la persona con la que siempre viene a la casa de Dios. Pero ¿cuándo vamos a tener, hermanos, el compromiso de traer uno el día domingo? Ay, pastores, que miren, nadie quiere. Es que nadie quiere. Sí, hermanos, es que nadie quiere. Pero por eso hay una forma de ir para traerlos, para atraerlos. Porque la fuerza que hablamos, centrípeta, lo que hace, hermanos, es que atrae los objetos al centro, los atrae. ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia, para atraer la gente a la casa de Dios?
O no voy a decir solamente a la casa de Dios, sino qué estamos haciendo para atraer al cristianismo a las demás personas. Y quizás me atrevería a decir, o qué mal estamos haciendo nosotros para que la gente no quiera venir a buscar de Dios. ¿Será que habrá un mal testimonio en nuestro trabajo? ¿Será que en la casa tenemos algún tipo de actitud que no es correcta? ¿Será que hay algo que no permite que la gente diga, él es un cristiano hijo de Dios y yo quiero ser como él? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, yo quiero ser como usted? Yo no sé, usted tiene algo. Algunos de ustedes alguna vez lo han escuchado, hermano. Es que usted tiene algo que no sé, a mí me pone a pensar, porque usted no se enoja fácilmente, porque usted no habla malas palabras, porque usted no hace esto. Y usted con mucho alarde usted podrá decir, es que yo soy un cristiano hijo de Dios. Y no lo quería decir, quería demostrarlo. Entonces posiblemente, hermano, estamos haciendo algo mal para que la gente no quiera venir a la casa de Dios. El día de ayer, en un fragmento de una película cristiana que estábamos viendo con mi esposa, había un muchacho cristiano que se quedó varado en una ciudad en Estados Unidos, en una estación de gas, y pedía ayuda porque su esposa iba a dar a luz dentro de un momento y esto y lo otro. Y miren, el hombre que quiso ayudarle al muchacho, lo primero que identificó es que en su vehículo tenía un símbolo de un pescadito que decía Jesús. Y él se le quedó viendo. Segundo, el hombre vio que dentro de las cosas que él sacó de su maleta, ahí andaba una Biblia. Mire qué interesante, porque nosotros podemos, hermanos, dar a conocer por muchas formas que somos hijos de Dios. Pero había un problema con este muchacho, que estaba desesperado, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba llorando y reclamando por todo, hasta que le colmó la paciencia a este hombre y le dijo al muchacho, ¿y tú que no eres cristiano? Y le dijo, sí, ¿cómo lo sabe? ¿Y cómo no lo voy a saber? Le dijo, ¿traes una Biblia? ¿Traes un sticker en el vehículo? Sí, yo soy cristiano, pero seguía con la angustia y le dijo, ¿y si sos cristiano, a qué hora vas a empezar a orar a Dios para que te ayude? Ya pronto, le decía, ahorita lo que necesito es conseguir un cargador para mi teléfono. Y el hombre le dijo, ¿sabes una cosa? Por eso es que yo nunca he creído en el cristianismo. Porque cuando yo llegaba a las iglesias miraba personas igual que fingían ser cristianos, pero no demostraban con sus actitudes, con sus frutos lo que verdaderamente yo quería ver. Mire, nunca se ha puesto a pensar usted, hermano, cuánta gente viene a su vida esperando recibir algo de usted y lo que recibe es una mala actitud, o de repente una actitud incorrecta, o de repente actitudes que no son correctas, y la gente dice, y si él dice que es cristiano, entonces yo para qué me voy a meter al cristianismo. Jesús sabía, hermanos, que los discípulos no iban a lograr nada si no era con el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Por eso en Hechos 1:8 el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Un testigo es alguien que estuvo presente viendo algún acontecimiento. Hermanos, la palabra de Dios declara que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros mal para no atraer, para que no vengan las personas y digan, yo quiero estar allí, yo quiero estar con ellos? ¿Será, hermano, que a usted la enfermedad ya lo tiene muy, muy desesperado, que ya no tiene tiempo para ser discípulo? ¿Será, hermanos, que los problemas económicos lo han atacado tanto que en algún momento usted dice, no, algún día voy a llegar a la iglesia, ahorita necesito salir con mis deudas, cuando la bendición, cuando la respuesta aquí está en la casa de Dios? Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que entender que Jesús dijo, hagan discípulos. Y se nos enseñó también por mucho tiempo que aquí en estos versículos hay algunos verbos que se le conocen como verbos imperativos, o sea, que es una orden, que no es si usted quiere, hermano. Porque a veces nosotros en las iglesias tenemos aquello de que, hermanos, ¿cuántos van a venir a la vigilia? Hermanos, ¿cuántos van a traer un juguete? Generalmente nosotros damos la opción que quien quiere. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús no estaba, según el original y el significado de estas palabras, hermano, aquí hay un verbo imperativo, o sea, estamos hablando que es una orden. Los que han sido militares saben que una orden no se cuestiona, una orden se cumple.
Y por años se nos enseñó, hermanos, que el imperativo es ir. Y se nos dijo, el imperativo ir es un imperativo que denota que vayamos y obedezcamos la orden o el mandato que Dios nos está dando. Pero fíjese que descubrí algo interesante. Cuando Jesús dijo el verbo ir, en la exégesis de la interpretación, hermanos, de este texto, este verbo, hay una interpretación diferente con respecto al entendimiento tradicional del texto de la Gran Comisión. Lo que interesa es que la interpretación debe de basarse en el texto original del griego, porque la Biblia, hermanos, no está escrita en español. Entonces, para que usted entienda cuáles son los verbos imperativos en el original, no en nuestro idioma, porque en nuestro idioma el verbo ir sí es imperativo en el español, pero en el griego, hermanos, este verbo no es un imperativo. Este verbo significa viajar, marcharse. Hermanos, se ha entendido comúnmente que ir es tan imperativo como hacer discípulos, pero esta interpretación tradicional pasa por alto el idioma del griego que estamos viendo en este momento. La interpretación resalta el hecho que la palabra ir, que en nuestras versiones en español está en imperativo, es una traducción de la palabra griega pore o umai, que es un participio y no un imperativo. O sea, lo que hace este verbo es que se acopla al verdadero mandato, al verdadero imperativo. Entonces, el imperativo, hermanos, verdaderamente aquí es hacer discípulos. Ese es el verdadero mandato del Señor. Uno puede ir, porque, hermanos, en misiones se conoce, por ejemplo, que para hacer misiones uno puede ir también orando, ofrendando, enviando, oyendo. Entonces uno puede hacerlo de esa forma, pero con el poder ir a hacer un trabajo, hermanos, donde se predica la palabra de Dios, no es suficiente que usted vaya solamente, porque usted podrá decir, aquí estoy, hermano. Como algunos dicen, aquí está su cuerpo, pero su mente está en otro lugar. Con el hecho de ir, porque el ir significa viajar o marcharse, caminar o poner una acción. Pero el verdadero mandato que Jesús les dijo es: hagan discípulos. Y el reto, hermanos, para nosotros en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo nosotros para ser más discípulos? ¿Qué implica, hermanos, verdaderamente la responsabilidad de cada creyente a ser discípulos? Yo me pregunto, por ejemplo, cómo es que muchos grupos a nivel internacional han logrado, hermanos, establecer discípulos en todos los tiempos. Por ejemplo, aún en el tiempo que vivimos de las pandillas, hermanos, ¿sabe que para que los muchachos entraran a una pandilla, habían personas que se dedicaban tiempo para ir donde ellos, para convencerlos, para explicarles de la pandilla, para traerlos a la pandilla? Entonces, de alguna manera los pandilleros también se dedicaban a ser discípulos para sus maldades. Pero ¿qué implica, hermanos, hacer discípulo? Ahí está, hermanos, el PDI, para el programa de estudio que la iglesia tiene para que hagan un discipulado. Hermanos, no. Jesús iba más allá del imperativo, hacer discípulos. Jesús sabía que había que haber una relación muy interna con otra persona para traerlo a los pies de Cristo, hermano. No basta solamente con decirle a alguien, a entregarle tu vida a Cristo. Esa persona, si usted gana un alma para Cristo, esa persona debe de convertirse en su discípulo. Esa persona, usted tiene que estar pendiente de esa persona, si tiene para comer, si tiene para movilizarse, si tiene para venir a la iglesia. Pero nosotros, hermanos, ganamos a alguien, lo abandonamos y allá a la deriva decimos: miren el hermano donde anda allá. Qué barbaridad, hombre, como que no entiende que ese es el pecado que lleva al infierno. No, hermano, Jesús no estaba hablando de simplemente ir, estaba hablando de hacer discípulos. Y el hacer discípulo conlleva la responsabilidad de que usted tenga el compromiso de tomar tiempo, de tomar, hermanos, de su recurso y empezar a impactar la vida de alguien. Hasta el día de ahora, pregúntese a cuántos usted verdaderamente está discipulando hasta el día de ahora. Alguien podrá decir: pastor, mire, yo traje a 5 esta semana aquí a la casa de Dios y yo los he llevado para sus casas. Mire, yo admiro a aquellos hermanos que en algún momento utilizan sus vehículos, utilizan sus medios, sus casas, aquellos que hacen células en los hogares, hermano. Yo admiro de veras cómo ponen a disposición. Eso es hacer discípulo.
el que usted mantenga comunicación con los hermanos que llegan a su casa, el que usted les pueda dar aunque sea un pan con huevo, con frijoles, hermanos, en la célula. Eso es hacer discípulos. Es que usted le llame o que le llamen a altas horas de la noche el hermano que llegaba a la célula para contarle y decirle que su mamá está muriendo y usted le diga: ya voy para allá y voy a orar por usted y voy a orar por su familia. Eso es hacer discípulos. El que usted pregunte: no te vi el domingo en la casa de Dios, ¿pasa algo? Sí, me quedé sin trabajo, no tengo vehículo, y usted le diga: yo te voy a recoger y no importa, si querés vamos a almorzar juntos. Eso es hacer discípulos. Pero no es, hermanos, solamente con decir: ganemos almas y ganemos almas. Hermanos, mire, yo siempre he creído algo. A veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero no vamos a saber administrarla. Sé que muchos de los que estamos acá hemos anhelado que la iglesia se llene de gente y de hermanos, y que esto sea, aquí hay un mar de gente buscando a Dios. La pregunta es: ¿estamos preparados para recibirlo? ¿Qué haríamos con tanta gente, hermanos, en pañales aquí? Que hay que cambiarlos todos los días, ¿verdad? Porque los niños, hermanos, necesitan atenciones diarias. Las que han sido mamás saben que los primeros días de haber tenido a su bebé necesitan una atención, hermanos. No la pueden dejar ni un ratito. No lo pueden dejar ni un ratito. Si empieza a llorar, allá va la mamá. Si ya hay que cambiar los pañales, se los cambia porque quiere mantenerlo limpiecito, con cuidado. Así debe de ser la vida del creyente, con el mandato que Jesús dijo: hagan discípulos, vayan y mantengan sus primeros días de nacimiento para que ellos no se vayan a morir espiritualmente, para que logren establecer. Usted porque ya tiene tiempo de estar en la casa de Dios, a usted porque quizás alguien lo atendió cuando usted vino a los pies de Cristo. Alguien se dedicó a estar ahí encima de usted, a orar por usted, a motivarlo. Todos tenemos a alguien que nos impulsó en la vida cristiana. Pero mi pregunta es: ¿y ahora, hermano? Disculpe si se lo digo de esta forma, pero la iglesia está ahora acostumbrada a venir a la iglesia nada más, a sentarse a escuchar un sermón, a escuchar unas alabanzas y a retirarse a seguir con la vida que tiene, pero no está pensando, hermanos, tener el sueño que Jesús, como dijo el pastor, llevar muchos a la gloria. Preocúpese, hermano, cada vez que viene a la casa de Dios y no ha traído a alguien. Preocúpese que usted la semana no le ha llamado a alguien para decirle: mira, yo quiero saber cómo estás. Y bueno, solo quiero dejar nada más estos principios brevemente para que usted vaya con la conciencia, hermano, que es necesario hacer discípulos saliendo de nuestras cuatro paredes. Primero, hay que salir de la zona de confort. Por eso el Señor dijo: por tanto, levántense, por tanto, vayan, por tanto, muévanse, por tanto, accionen. Las iglesias fueron establecidas, dije yo al principio, para lograr el propósito que Dios quería, y es, hermanos, que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Desde este primer paso, hermano, desde este primer paso es lo que cuesta. Desde aquí es donde no podemos nosotros salir de la zona de confort, porque estamos estamos conformes, con lo que estamos viviendo, nuestros proyectos, pero no incluimos dentro de nuestros planes el poder, hermanos, por lo menos ganar un alma para Cristo, traerlo a la iglesia, llevarlo a las clases de membresía, llevarlo para las clases de bautismo, tomar el tiempo, hermanos, para poderlo desarrollar espiritualmente. Entonces aquí cuesta, hermanos, cuesta moverse. Nos hemos acomodado en nuestra silla del templo y no queremos movernos. Y sabe, hermanos, el templo cristiano desde sus inicios tiene una historia evangelística, misionera muy fuerte. Esta iglesia, hermanos, está establecida, sus bases están solidificadas, hermanos, en el compartir el mensaje de salvación, en, hermanos, ir a las misiones para predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos que están allá en Honduras, que regresan el día de mañana. Por el problema de las lluvias y todo esto, 55 almas han ganado, hermanos, para la gloria del Señor. Y van a quedar en el lugar y van a ir a la iglesia, tienen que ser discipulados. Pero hubo una pasión por mis hermanos de dejarlo todo, de no importar pagar $200, de ir, hermanos, de un viaje de más de 16, 18 horas en camino, de ir a dormir en un lugar incómodo con zancudos y todo esto. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de poder salir, de poder moverse. Miren, por eso les dijo Jesús en Hechos 1:8: y me seréis testigos. Y aquí hay 4 lugares muy importantes para la vida de nosotros como iglesia. Primero le dijo en Jerusalén. Diga conmigo: Jerusalén. Esa es su casa. Ahí está su casa, su Jerusalén.
Empiece haciendo discípulos en su casa, en su Jerusalén. Hágalos de adentro, hágalos para adentro, los que están ahí. Hermanos, preocúpese por sacar a su casa de la situación en la que puedan estar. Luego dice en Judea. Judea eran los que estaban alrededor, hermanos, de Jerusalén, son los vecinos. Necesitamos impactar a los vecinos. Necesitamos impactar a los compañeros de trabajo, de universidad, a los amigos, a los familiares, a los que están fuera de nuestra casa. Luego dice Samaria. Y esto me llama la atención, hermano. Porque, ¿qué pasaba con judíos y samaritanos en el tiempo antiguo? Había enemistad. Entonces también usted tiene que salir y hablarle a sus enemigos. Amén. Ay, no, hermano, yo a esa señora, yo no, ¿cómo le voy a hablar? Háblele. Si se peleó con el mecánico y le dijo un par de cosas, mejor háblele. Háblele. Mire, y también dijo Samaria a los enemigos, los que no le caían bien. Y por último dice hasta lo último o hasta el último rincón de la sociedad. A Jesús no se le quedó pero ningún espacio, hermano. Por eso el día que estemos delante del Señor, el Señor pida cuentas a nosotros aquí en la iglesia de lo que hicimos, cuántos discípulos trajimos a la casa de Dios. El Señor nos va a decir, yo les dije que llegaran hasta lo último de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos mandó para las personas pobres, nos mandó para las personas ricos, para los profesionales, para los grandes, para los pequeños, para musulmanes, para ateos, para la comunidad LGTBI, etcétera. Hermano, el Señor nos mandó porque si no Él se hubiera quedado solamente quédense ahí en este sector. No, hasta los confines de la tierra, hasta que la última persona conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Necesitamos compromiso, hermano, y salir de la zona de confort. También hay que tener un compromiso de crear estos nuevos discípulos. Por eso les digo, hermanos, tome tiempo para eso. Tome recursos para esto, por favor. Hacer discípulos es una tarea de compromiso. Hay que dedicar tiempo como Pablo lo hizo con Timoteo, como Jesús lo hizo con los discípulos. Así también tome tiempo usted para conocer la gente que viene a los pies de Cristo a través de lo que usted ha hecho. Hagamos discípulos. Discípulos en griego es matetes, y esto significa un alumno, un seguidor, alguien que siempre va detrás de usted, alguien que le pregunte, ¿y para dónde va? ¿Para la iglesia? ¿Quiere venir conmigo? Sí, hombre, tráigaselo. Usted se va a admirar a tanta gente que no lo ha invitado a la iglesia y que y esa gente le va a decir, como nunca me había invitado, yo nunca había ido, pero con gusto, yo voy con usted. Pruebe, hermano, esta semana. Pruebe con su vecina, dígale, mire vecina, disculpe, yo sé que usted es una gran bulliciosa y todo, vean, no me deja dormir en las noches, pero le quiero hacer una invitación. Quería llevarle el domingo a la iglesia, ¿le gustaría ir conmigo? Mire como pues usted nunca, yo ya sabía que usted era cristiano, aquí vive hace 30 años y yo sabía que era cristiano, pero nunca me había invitado. Ay, Señor, necesitamos hacer seguidores de Cristo también. Ahí en el lugar de trabajo, hermano, dígale a un compañero que lo está, máxime cuando hay una oportunidad. No es que seamos oportunistas, sino que aprovechamos que ahí es donde Dios toca el corazón de las personas. Pero si hay una situación que le está pasando muy fuerte, usted le podrá decir, venite a la iglesia y allá te vamos a ayudar, vamos a orar por ti, etcétera, etcétera. Hermano, necesitamos nosotros ver que hay una generación que se está perdiendo. Una generación que está haciendo lo que quiere. Hermano, el diablo está haciendo discípulos a diestra y a siniestra. Recuerdo también haber visto un video de unos jovencitos, hermano, que robaron un vehículo en Estados Unidos. Grabaron cuando lo llevaban el vehículo. Vieron a otro vehículo y le dice el que iba grabando, chocalo. Y con toda libertad viene y lo golpea el vehículo y siguen grabando y se van riendo. Y ve a un ciclista que va y le dijo, atropellalo. Y va y le tira el vehículo, lo levantan, todavía lo graban que cae en el suelo. Este hombre murió por el impacto que tuvo. Y luego los agarraron a ellos y los echaron a la cárcel. Entonces uno dice, hermano, uno ve las noticias y qué bueno sería que las noticias que escucháramos hoy en día fueran noticias así como iglesia cristiana evangélica o templo cristiano está haciendo una obra en tal lugar y está salvando personas que están en la drogadicción, por ejemplo, o personas que están en una condición X, porque necesitamos ser nosotros
los referentes para todo esto. Y por último, hermano, amemos las misiones mundiales. Si me ayudan los músicos con el piano. Mire, hermano, necesitamos amar, porque el Señor dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. No dijo vayan solamente a su lugar, vayan a todas las naciones. A esta hora de la mañana, hermano, ¿cuánta gente estará pasando por momentos difíciles? ¿Cuántas naciones están pasando por momentos, hermanos, donde no entienden a dónde encontrar una respuesta? Hay instituciones y organizaciones que se han levantado para ayudar al conflicto del Medio Oriente, llevando alimentos, víveres. Hermanos, el mundo está ahorita, como dice la palabra, está dando gritos de desesperación, como aquella mujer encinta. Y está pasando, hermanos, por una etapa donde la gente ya no entiende para dónde salir, mientras que hay esperanza todavía. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Y esa esperanza la tenemos nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a ser discípulos? ¿Vamos a comprometernos? ¿Vamos a olvidar ya lo de la pandemia? ¿Vamos a olvidar ya los problemas económicos? ¿Vamos a olvidar ya las enfermedades? Y vamos a empezar a comprometernos con la obra del Señor. Vamos a dejar de criticar ya todo en las iglesias, a decir es que si hicieran así, si pusieran así, si hicieran lo otro. No, simplemente aquí vengo, pastor, y traigo aquí 2 almas. Y yo me comprometo, pastor, a que los voy a discipular y los voy a traer. Y esos otros 2 se van a enamorar tanto de Jesús que van a decir: yo traigo 5, trae su familia. Porque esta es una reacción en cadena. Usted trae un jovencito a la casa de Dios y se enamora de las cosas de Dios. Ese joven va a traer a sus amigos, ese joven va a traer a sus padres, a su familia, a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque es una reacción en cadena. Si usted trae, por ejemplo, a una madre a la casa de Dios, al ministerio de mujeres y todo, esa mujer va a estar orando aquí por sus hijos y va a empezar a orar por su esposo y va a empezar a traer uno a uno a la casa del Señor. Mire, ¿por qué no decirlo? Si usted trae un empresario a la casa de Dios, ese empresario se va a enamorar de la casa de Dios y de la obra de Dios, que empezará a traer empresarios también a este lugar. Empezará a traer gente, como el Señor le dijo a sus discípulos: por favor vayan, hagan estos discípulos, no se detengan, amen las misiones, vayan por todas las naciones y hagan la obra que el Señor les ha encomendado. Se ha dicho muchas veces: si no puede ir a las misiones, haga lo siguiente: aporte económicamente, ore por misioneros, aporte para la obra misionera, haga misiones locales. Tenemos evangelio en las calles todos los jueves, brigadas médicas, células en los hogares, invitando a un amigo a la iglesia también. Y hagamos todo esto, hermano, para que la obra de Dios no se detenga. Los tiempos son finales y son cortos, eso sí, pero que el Señor nos vaya haciendo lo que nos ha dejado hacer aquí en la tierra, que es predicar la palabra del Señor. ¿Por qué no inclina su rostro un momento y decimos: Señor, gracias? Gracias, Señor, te damos por ese imperativo que tú nos dejaste directamente, que es hacer discípulos. Por eso tú moriste en la cruz del Calvario. Y a esta hora de la mañana, Señor, que este mensaje sea un reto para cada uno de nosotros, de que mientras nos tengas con vida en esta tierra es porque todavía quieres hacer algo con nosotros, nos quieres usar en tu obra. Si nos hemos desviado, Señor, y estamos haciendo otras cosas que no son los planes que tú hayas establecido, te pedimos perdón esta mañana. Y a partir de ahora mi compromiso será con bendecir la obra de Dios. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida,
a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.